Ministerio Creciendo en la Palabra en la 9ª jornada de los 15 días. Una iglesia con su pastor y la iglesia anfitriona Vida Nueva en Jesús, glorificando el nombre del Señor. De Dios. Si me quieren acompañar con sus palmas, ahí lo puede hacer. Gloria a Dios, aleluya. Somos el pueblo de Dios. Y tanto Jeremías como Daniel nos dicen que los israelitas sufrieron el cautiverio a Babilonia por 70 años. Luego de lo cual Dios libertad para regresar a su tierra. En los escritos de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, el evangelista Lucas nos dice que Jesús escogió a 70 discípulos para que salieran de la tierra de Jerusalén y compartieran el mensaje del amor de Dios al mundo. En el judaísmo, el significado del número 70 está tan intrínsecamente ligado al número 7, que es uno de los números más importantes en la Biblia. Significa perfección, plenitud, multiplicado por 1070 indica el poder, la autoridad, la plenitud y la totalidad absoluta de Dios. Cuando Yeshua, dijo a sus discípulos en Mateo 18:22 que perdonaran 70 veces 7, no implicaba que 490 veces fuesen suficientes, sino que quiso decir con esto que la misma manera en que la misericordia de Dios inmerecida de Dios le fue extendida infinitamente a su propia misericordia, también debería ser sin fin el perdonar. La misericordia y el perdón deben de ser los atributos más elevados en la vida del creyente. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Después del diluvio, el mundo fue nuevamente poblado por los 70 descendientes de Noé, indicando que la voluntad final y absoluta de Dios sería alcanzada por medio de las generaciones siguientes. Durante los 70 años de cautiverio en Babilonia, la ciudad de Jerusalén yació en la ruina. Y los pocos judíos que permanecieron allí fueron separados de su comunidad y de su Torá. Muchos en Babilonia también fueron desconectados de su herencia judía. Pero al completarse los 70 años de su separación, Dios envió al pueblo de regreso a Jerusalén con la misión y el propósito de regresar a la Torá y literalmente cambiar el curso de la historia. Muchos en la comunidad de judías y cristianas hoy en día creen que en la celebración de los 70 años del renacimiento de Israel en 1948 tiene enorme significado. Además de las fiestas, muchos esperan que sea acompañado de milagros. Algunos señalan el cumplimiento de la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de trasladar la embajada de Jerusalén en mayo como la indicación de que este año tendrá extraordinario impacto para Israel y para el mundo entero. En 1945, las naciones se regocijaron cuando la Segunda Guerra Mundial finalmente terminó, pero quedaron horrorizados a medida que los ejércitos aliados descubrieron las inconcebibles atrocidades cometidas por los nazis. El pueblo judío se había encontrado cerca de la extinción bajo la solución final de Hitler, que murió 1 de cada 3 judíos del mundo. Habían sido robados de voz y fuerza para protestar y fueron humillados, torturados y masacrados. Interesante que vemos en la Biblia. Bueno, hemos leído la Biblia, pero en esta ocasión me gustaría que podamos observar un versículo del libro de los Hechos, para luego nos vamos a ir en el libro de Corintios. Hechos 4:32 encuentran 4 cosas bonitas ahí que hacía la iglesia primitiva. Qué bueno
que todavía esos 4 pasos se puedan mantener hasta el día de hoy de una manera efectiva, pero de una manera muy fuerte, y que podamos ser defensores de la fe. Estamos hablando como los apologéticos, que vamos a defender nuestra fe. Ahí aparecen 4 cositas. Si ustedes observan Hechos 4:32, hay 4 elementos o 4 partes importantes que no podemos pasar por alto. Uno, ¿qué hacían los primeros cristianos cuando se comenzó la iglesia primitiva? Primero dice que perseveraban en ¿qué? 2:42, hermano. 2:42. Perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Hay un segundo paso por ahí. ¿Cuál sería el segundo paso? Además de perseverar, porque la palabra perseverar tiene mucho significado en todo esto. ¿Cuál es el segundo paso que hacían? Había comunión. Había comunión. Pero esto de comunión lo vamos a ver en Corintio. Por el momento quiero que observen los 4 elementos. Uno, eran hombres perseverantes, personas perseverantes. Y qué bonito ser perseverante, porque por lo general muchas veces nosotros no perseveramos. Tiende a que en el camino nos aflijamos, desmayemos y comencemos a cambiar de horizonte. Pero aquí no, aquí esta gente perseveraba. 2, había comunión. Tercer elemento, ¿cuál sería? Ministerio creciendo en la palabra y la iglesia Vida Nueva en Jesús en este 9º día, glorificando el nombre del Yo sé que Señor. ustedes son buenos observadores. ¿Cuál sería? El primero es que 9º perseveraban día, en la 9ª doctrina. noche, 2, para la gloria del Señor, había comunión. a la Tercero, vez celebrando la Santa Cena con las 2 había iglesias unidas. partimiento de pan. Qué bueno, había partimiento de pan. Entonces había, dígame, versículo 17. ¿Qué dice ese título de arribita? Solamente el título, ¿qué dice arribita? Egoísmos en la fiesta de amor. Egoísmo en la fiesta de amor. ¿Qué pasó exactamente en ese momento? Ese pasaje, ese párrafo, ese texto que ahí aparece, nos da una información clara de los abusos prácticamente que se cometieron en el momento que se iba a celebrar exactamente la Santa Cena. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Imagínense ustedes que la parte primera